Mamá, mi esposa, los niños y mi suegra se van a venir a vivir aquí. Están apretados en su departamento. No tiene caso quejarse. Ya decidimos todo. No hay discusión. Héctor entró a mi casa ese martes como siempre lo hacía, sin tocar, como si fuera suya. Yo estaba preparando café cuando soltó esa bomba y me cayó como un golpe seco en el pecho. Tengo 70 años. Pasé 40 de ellos trabajando como empleada doméstica para poder comprar esta casa. Y ahora mi propio hijo me dice que otras personas van a vivir aquí sin siquiera preguntarme si estoy de acuerdo. Pero lo que él no sabía era que, mientras hablaba con tanta arrogancia, yo ya estaba calculando, ya estaba pensando. Esta vez, Renata no iba a quedarse callada aceptando lo que era cómodo para todos, menos para mí. Me quedé ahí, con la cafetera en la mano, viéndolo caminar por mi sala como si le perteneciera, como si todos esos años limpiando casas ajenas para tener la mía no significaran nada, como si mi opinión fuera un detalle insignificante dentro de una decisión que ya había tomado sin mí. ¿Me estás escuchando?, dijo. Marta ya está empacando. Los niños, Leo y Camila, están emocionados porque van a tener más espacio para jugar, y Olivia ya no puede estar sola. Está muy grande, y no podemos pagar a alguien que la cuide. Aquí hay espacio de sobra. ¿Y tú? Vives sola. Olivia, la mamá de mi nuera, una mujer a la que apenas conocía, ahora iba a vivir en mi casa, en mi refugio, en el lugar donde por fin había encontrado paz, después de enviudar, después de criar a 5 hijos, después de una vida entera dando y dando sin recibir nada a cambio. Una extraña iba a ocupar el cuarto de visitas, el espacio que tanto me costó amueblar con mis propios ahorros. Héctor, dije, manteniendo la voz tranquila, aunque algo dentro de mí se estaba rompiendo. Esta es mi casa. Yo la compré. Yo pago los gastos y está a mi nombre. Se rió. Se rió, como si yo hubiera dicho algo gracioso, como si una mujer de mi edad no tuviera derecho a opinar sobre su propia vida. Esa risa dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto. Era una risa de desprecio, de superioridad, de alguien que cree que puede decidir por los demás sin consecuencias. Ay, mamá, no seas tan dramática. Es algo temporal, solo hasta que encontremos algo más grande. Además, tener compañía te va a hacer bien. A tu edad no deberías vivir sola. Y si te pasa algo y nadie se da cuenta, ahí estaba otra vez. Esa frase que mis hijos usaban cuando querían manipularme. Como si cumplir 70 años me hubiera vuelto incapaz. Como si mi experiencia de vida no valiera nada frente a las decisiones apresuradas de un hombre de 40 años que ni siquiera podía ofrecerle un lugar digno a su propia familia. Como si no hubiera demostrado durante 7 décadas que sabía cuidarme perfectamente bien. La verdad es que estaba mejor sola que cuando estaba casada. Podía ver mis programas favoritos sin que nadie cambiara el canal. Podía cocinar lo que yo quisiera. Podía invitar a mis amigas cuando se me antojara. Había aprendido a usar el celular. Tenía mi grupo de WhatsApp con las vecinas. Caminaba en el parque todas las mañanas. No necesitaba que nadie me cuidara. ¿Cuándo piensan traerlos?, pregunté. Él no notó el cambio en mi tono. No se dio cuenta de que ya no era la misma mujer sumisa de antes. Este sábado. Marta ya tiene todo listo. Los niños van a usar tu cuarto de costura. Ya verás. Te va a gustar tenerlos aquí. Olivia se quedará en el cuarto de visitas. Y por ahora dormiremos en la sala hasta acomodarnos. Por ahora. ¡Qué mentira tan evidente! Yo conocía demasiado bien a Marta como para saber que, una vez que pusiera un pie en esta casa, no se iría jamás. Conocía a Héctor lo suficiente como para saber que sus soluciones temporales siempre terminaban convirtiéndose en cargas permanentes que yo debía soportar en silencio. Ya lo había visto hacer lo mismo con su hermana mayor. Necesitaba quedarse unos días, y terminó viviendo ahí durante 2 años. Mi cuarto de costura, ese espacio que yo había convertido en mi santuario personal, donde estaba mi máquina de coser, mis telas, mis proyectos, donde me refugiaba cuando necesitaba paz. Ahora iba a convertirse en el dormitorio de 2 niños que no tenían la culpa de nada, pero que iban a destruir mi tranquilidad. Mientras él seguía explicando cómo iba a reorganizar mi casa, cómo se repartirían mis espacios,
¿Cómo yo tendría que adaptarme a su nueva normalidad? Sentí que algo profundo se movía dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, era algo más fuerte. Determinación, una fuerza que no sentía desde hacía años, que creía haber perdido con la edad. Yo había sido la madre que siempre decía que sí, la que se sacrificaba por todos, la que ponía las necesidades de los demás antes que las propias, la que trabajó turnos dobles para que sus hijos pudieran estudiar, la que pasó años sin comprarse ropa nueva para ahorrar y poder comprar esta casa. Pero a mis 70 años, en mi propia casa y con mis propias reglas, ya no iba a seguir siendo esa mujer. Está bien, Héctor, dije por fin, y vi cómo se relajaba, creyendo que había ganado. Tráelos el sábado. Sonrió, satisfecho. Me dio un beso en la frente, como si yo fuera una niña obediente, y se fue, dejando tras de sí ese rastro de loción barata que siempre usa. Se fue pensando que había resuelto sus problemas a costa mía, como siempre. Se fue creyendo que su madre seguía siendo la misma de siempre, la que no se queja, la que siempre encuentra la manera de que todo funcione. Pero no sabía que yo, Renata Gómez, ya tenía otros planes. No sabía que, mientras él celebraba su victoria, yo ya estaba trazando mi estrategia. No sabía que esta vez, por primera vez en 70 años, iba a jugar con mis propias reglas. No sabía que había despertado algo en mí que llevaba demasiado tiempo dormido. Tomé mi teléfono y marqué el número de Sandra, mi amiga del grupo de caminatas. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que significa pelear por tu propio espacio después de haber dado todo por los demás durante tantos años. Sandra, soy Renata. ¿Puedes venir temprano mañana? Necesito hablar contigo de algo muy importante. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en cada detalle, en cada movimiento que tenía que hacer. Héctor creía que me conocía, que sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Pensaba que yo seguía siendo la misma mujer sumisa de siempre, la que acepta todo sin protestar. Pero le esperaba la sorpresa de su vida. Esta vez, Renata Gómez iba a mostrar de qué estaba hecha. Al día siguiente desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde que me jubilé. A diferencia de lo que Héctor cree, mi vida no es aburrida ni vacía. Tengo una rutina que me gusta, que me da paz, que construí para mí después de décadas de vivir para otros. Primero revisé el teléfono. Tenía mensajes en el grupo de WhatsApp de las vecinas, donde Sandra, Tina y otras señoras se mandan buenos días, recetas y chismes del barrio. También tenía notificaciones de Facebook, con fotos de mis nietos que viven lejos, los que sí me valoran y me mandan videos diciéndome que me quieren. Me levanté, me bañé y me puse mi conjunto deportivo rosa, el que compré el mes pasado cuando fui de compras con Sandra. Me maquillé un poco, como me enseñó mi nieta por videollamada. Me gusta verme bien para sentirme bien. A los 70, aprendí que cuidarse no es vanidad, es respeto propio. Preparé mi desayuno, avena con fruta, café negro y mi vitamina para los huesos. Puse mi música favorita, esas canciones de José José que me transportan a cuando era joven. Comí tranquila en mi mesa, mirando por la ventana el pequeño jardín del patio trasero. No es mucho, pero es mío. A las 7 en punto, Sandra llegó y tocó el timbre. Ella sí respeta mi casa, no como quienes entran como si fuera territorio conquistado. Mi amiga tiene 68 años. Es viuda como yo y vive sola en su departamento desde hace 5 años. Nos conocimos en el grupo de caminatas del parque y desde entonces somos inseparables. ¿Qué pasó, Renata? Ayer sonabas muy preocupada. Le conté todo mientras servía café. Le expliqué cómo Héctor había llegado con su decisión ya tomada, cómo me había tratado como si yo fuera una niña sin derecho a opinar sobre mi propia vida. Sandra escuchó con esa atención que solo tienen las amigas verdaderas, las que han pasado por cosas parecidas. ¿Y tú le dijiste que estaba bien? ¿Que los trajera el sábado? Preguntó sorprendida. Ella esperaba gritos, peleas, lágrimas. Pero yo ya no soy esa mujer que explota emocionalmente. He aprendido que hay formas más inteligentes de manejar las cosas. Renata, ¿estás segura de que sabes cómo es Marta? Una vez que se instala aquí, no se va a ir jamás. Y con Olivia y los niños, tu casa se va a volver un caos. Exacto.
Sandra entendía la situación mejor que mi propio hijo. Sabía lo que cuesta mantener un hogar, lo que significa tener privacidad, lo importante que es conservar tu propio espacio después de toda una vida sirviendo a otros. Por eso tengo que actuar rápido, le dije, y vi cómo sus ojos se iluminaban de curiosidad. Le expliqué mi plan. No era algo improvisado, era algo que llevaba meses considerando, desde que Héctor empezó a insinuar lo grande que era mi casa para una sola persona. Desde que Marta empezó a comentar lo bonito que sería vivir en una casa en lugar de un departamento. Renata, ¿hablas en serio? ¿De verdad vas a hacer eso? Sandra, tengo 70 años. He trabajado toda mi vida para tener algo propio. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me quite la paz que tanto me costó conseguir. Mi amiga sonrió. Esa sonrisa de complicidad que solo existe entre mujeres que han aprendido a valorarse después de años de ponerse en último lugar. La sonrisa de quien entiende que, a cierta edad, ya no hay tiempo para complacer a quienes no te valoran. ¿Qué necesitas que haga? Esa pregunta confirmó por qué Sandra era mi mejor amiga. No me juzgó, no me dijo que estaba exagerando, no me pidió que pensara en los sentimientos de Héctor. Simplemente se ofreció a ayudar. Así son las amistades verdaderas entre mujeres maduras. Nos apoyamos sin hacer demasiadas preguntas. Por ahora, solo necesito que vengas conmigo a algunos lugares esta semana. Y si alguien pregunta, tú no sabes nada. Desayunamos tranquilas mientras planeábamos los detalles. Sandra me contó que su hija había intentado algo parecido el año anterior, sugiriéndole que se mudara a una casa más pequeña para que fuera más fácil cuidarla, como si ella necesitara que alguien la cuidara, como si no fueran ellos los que siempre estaban necesitando ayuda económica. Es increíble cómo nuestros propios hijos a veces nos tratan peor que a extraños, dijo mientras lavábamos las tazas. Como si el hecho de haberlos parido les diera derecho a decidir por nosotras el resto de la vida. Exactamente. Esa era la realidad que muchas mujeres de nuestra edad vivíamos en silencio. Hijos adultos que tomaban decisiones por sus madres sin consultarlas, que nos trataban como una carga o como un recurso disponible para resolver sus problemas, que usaban el amor maternal y la culpa como herramientas de manipulación. Después del desayuno, fuimos al parque para nuestra caminata diaria. Nuestro grupo se reunía a las 9 de la mañana. Éramos 8 mujeres, entre 60 y 75 años, que habíamos descubierto el placer de hacer ejercicio y convivir sin que nadie nos dijera qué hacer. Buenos días, Renata. ¿Cómo estás hoy?, me preguntó Claudia Fagundas, una mujer de 73 años que había enviudado hacía 2 años y que irradiaba una energía increíble. Muy bien, Claudia. Lista para caminar y disfrutar este día tan bonito. Mientras recorríamos el sendero del parque, escuchando a las demás hablar de sus nietos, de sus telenovelas favoritas y de los planes del fin de semana, me di cuenta de cuánto extrañaría todo eso si Héctor se salía con la suya. Una casa llena de gente significaba no poder salir cuando yo quisiera, tener que estar pendiente de otros, perder mi libertad. Durante la caminata, Tina Chávez nos contó que su hijo le había sugerido que vendiera su coche porque ya estaba muy grande para manejar. Todas nos indignamos. Tina maneja perfectamente, tiene todos sus papeles en regla y es más cuidadosa que muchos jóvenes. Simplemente no entienden que seguimos siendo personas con nuestra propia vida, dijo Lilia Farías, una mujer de 65 años que trabajaba medio turno en una boutique. Creen que cumplir 60 es sinónimo de incompetencia. Todas asentimos. Era un tema que nos unía. La lucha por mantener nuestra autonomía en una sociedad que constantemente intentaba arrebatárnosla. La lucha por demostrar que envejecer no significaba ser inútiles ni dependientes. Después de la caminata, Sandra y yo fuimos al centro comercial. Necesitaba comprar algunas cosas y también quería dar una vuelta por mis tiendas favoritas. Comimos en un restaurante agradable. Nos tomamos selfies que subí a Facebook y cada una se compró una blusa nueva. ¿Sabes qué, Renata? Creo que tu decisión es la correcta. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para vivir complaciendo a los demás. Tenía razón. A los 70 años no podía darme el lujo de desperdiciar lo que me quedaba de vida, siendo infeliz solo para agradar a personas que no valoraban mis sacrificios.
Ya había dado suficiente. Había sido la madre dedicada, la esposa sumisa, la empleada responsable. Ahora era momento de ser Renata. Esa tarde, al regresar a casa, me senté en la sala y miré cada rincón. Mi televisión, donde veía mis programas favoritos. Mi sillón, donde leía en paz. Mi mesa, donde desayunaba mirando el jardín. Todo eso iba a cambiar si dejaba que Héctor se saliera con la suya, pero no iba a permitírselo. Esta vez, Renata iba a pelear por lo que era suyo. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba los mensajes de mi grupo de WhatsApp, sonó el timbre. Era Marta. Mi nuera llegó con una sonrisa que no me engañó. Esa sonrisa calculada que usaba cuando quería algo de mí. «Buenos días, mamá. ¿Cómo estás, mamá?» Así me llamaba cuando necesitaba algo. Cuando no necesitaba nada, apenas me saludaba. Traía una caja de donas, como si un regalo de 100 pesos fuera suficiente para suavizar lo que venía. «Bien, Marta, pasa. ¿Quieres café?» «Ay, sí, gracias. Vine a hablar contigo sobre la mudanza del sábado. Quería que supieras que vamos a ser muy cuidadosos con tus cosas. No te preocupes por nada». ¿Mis cosas? Como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Como si ella fuera la nueva dueña, tranquilizándome sobre el cuidado de mis pertenencias. Pero mantuve la calma. Sonreí y le serví el café en mi taza más bonita. «¿Entonces ya tienen todo listo?», pregunté, sentándome frente a ella en la mesa del comedor. «Sí, casi todo está empacado. Los niños están súper emocionados. Leo me pregunta todos los días cuándo nos vamos a venir aquí, y Camila ya eligió qué cama quiere en el cuarto de costura». El cuarto de costura, mi espacio sagrado. Donde tenía mi máquina, mis telas ordenadas por color, mis moldes, mis proyectos a medio terminar. Donde pasaba las tardes creando cosas hermosas para mí y para mis amigas. Ahora iba a convertirse en el cuarto de 2 niños que iban a desordenarlo todo. «Y mi mamá, Olivia, está muy agradecida», continuó. «Ya no puede vivir sola. Se le olvidan las cosas. A veces no se acuerda de tomar sus medicinas. Aquí va a estar mejor cuidada». Ahí estaba la manipulación emocional. Presentar la invasión de mi casa como un acto de caridad, como si yo fuera responsable del bienestar de una mujer a la que apenas conocía. Como si negarme me convirtiera en una persona cruel y sin corazón. «¿Y ustedes dónde van a dormir?», pregunté. «Por ahora, en la sala, en un sofá cama que vamos a traer. Pero no te preocupes, vamos a ser muy ordenados. Y Héctor ya habló con un contacto para ver si conseguimos algo más grande pronto». Pronto. Otra mentira. Llevaban 3 años viviendo en ese departamento de 2 recámaras, porque no podían pagar algo mejor. Héctor trabajaba manejando para una aplicación de viajes, y Marta en una tienda de ropa, ambos con ingresos inestables. No iban a conseguir nada más grande. Iban a quedarse en mi casa de manera indefinida. «Mamá, también quería decirte que vamos a ayudar con los gastos. No te preocupes por eso. Ayudar con los gastos. Qué generosos. Ayudar a pagar la luz, el agua y el gas de una casa que no era suya. Como si me estuvieran haciendo un favor. Como si 4 personas más viviendo aquí no fueran a duplicar o triplicar todos los recibos». «¿Cuánto piensan aportar?», pregunté. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. No esperaba que yo fuera tan directa. Se movió incómoda en la silla y bajó la mirada. «Pues, pensábamos aportar lo que se pueda. Ya sabes que ahorita todo está difícil para todos». Claro, lo que se pueda. Eso significaba dar lo mínimo, cuando pudieran, si es que podían. Mientras tanto, yo me quedaría con todos los gastos de mantener a una familia de 5 personas. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí, claro. Ustedes 2 me preguntaron si yo quería que se vinieran a vivir aquí». La pregunta la descolocó por completo. Se puso nerviosa, empezó a jugar con la servilleta y evitó mirarme. Era evidente que nunca habían considerado mi opinión importante en una decisión que iba a cambiar mi vida por completo. «Bueno, mamá, es que Héctor dijo que tú estabas de acuerdo, que te parecía buena idea tener compañía». «¿Te dijo eso?» «Sí. Me dijo que estabas muy contenta con la idea, que te sentías muy sola aquí». Mentiras. Héctor le había mentido para que no se sintiera culpable por la invasión.
Le había dicho que yo estaba feliz con la situación, para que ella pudiera dormir tranquila sabiendo que me estaban usando. Marta, yo no estoy sola. Tengo mis amigas, mis actividades, mi rutina. Esta casa no es demasiado grande para mí. Es perfecta para mí. Vi cómo su expresión cambiaba. Por primera vez desde que llegó, su seguridad se desmoronó. Se dio cuenta de que tal vez las cosas no eran como Héctor se las había contado. Pero Héctor dijo muchas cosas que no son verdad. Te dijo que me preguntó si estaba de acuerdo. Te dijo que hablamos de las condiciones. Te dijo que acepté voluntariamente. Cada frase era como una bofetada de realidad. Marta empezaba a darse cuenta de que había sido cómplice de algo que no estaba bien, que había participado en una decisión tomada sin considerar mis sentimientos. Mamá, no pensamos en ti de esa manera. No pensaron en mí en absoluto. Pensaron en resolver su problema despacio y decidieron que yo era la solución. Se quedó en silencio. Por primera vez, en 5 años de ser mi nuera, Marta no sabía qué decir. Por primera vez, entendió que tal vez se habían equivocado. Entonces, ¿no quieres que vengamos? ¿Tú qué crees, Marta? ¿Te gustaría que 4 personas llegaran a tu casa sin preguntarte si estabas de acuerdo? No me respondió. Solo se quedó ahí, arrugando la servilleta entre los dedos, procesando la realidad. Probablemente, por primera vez, se puso en mi lugar y entendió lo injusto que era todo aquello. Pero ya empacamos todo. Ya hablamos con el dueño del departamento. Ya les dijimos a los niños. Y ahí estaba la verdadera razón por la que no podían echarse para atrás. No era que no entendieran que estaban mal, sino que ya habían quemado todos los puentes. Habían tomado decisiones irreversibles basadas en una imposición que nunca debió ocurrir. Marta, esos son problemas que ustedes crearon cuando decidieron por mí sin consultarme. Yo no soy responsable de las consecuencias de decisiones que no tomé. Se levantó de la mesa. Ya no sonreía. No había dulzura en su voz. Ahora estaba molesta porque yo no estaba cooperando con sus planes como esperaba. Héctor me dijo que ibas a aceptar. Héctor se equivocó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora no tenemos dónde vivir. Eso es algo que ustedes dos tienen que resolver. Yo no creé este problema. Se fue sin despedirse, dejando las donas sobre la mesa como recordatorio de su intento fallido de manipulación. Se fue enojada, pero también preocupada. Por primera vez, entendió que Renata no era la mujer mayor complaciente que habían dado por sentada. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sillón y respiré hondo. Había sido la primera batalla, y la había ganado. Marta ya sabía que las cosas no iban a salir como esperaba. Ahora tenía que prepararme para cuando Héctor se enterara de que su plan perfecto empezaba a desmoronarse. Saqué el celular y le mandé un mensaje a Sandra. Marta vino y se fue con una cara que no te imaginas. La respuesta llegó de inmediato. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya? Estoy perfecta. Mañana seguimos con el plan. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. Me sentí como Renata, no como la madre de Héctor, ni como la suegra de Marta. Me sentí como una mujer que sabía exactamente lo que valía y que no iba a permitir que nadie decidiera por ella. El jueves por la noche, Héctor llegó furioso. No tocó el timbre. No saludó. Entró directo, con esa cara de enojo que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Yo estaba viendo mi telenovela favorita tranquilamente en el sillón, cuando irrumpió en la sala como un huracán. ¿Qué le dijiste a Marta? Su tono era agresivo, exigente. No era la voz de un hijo preocupado. Era la voz de un hombre acostumbrado a que las mujeres de su vida obedecieran sin cuestionar. Pero yo ya no era la misma de antes. Le dije la verdad. Que nunca me preguntaste si yo estaba de acuerdo con que se vinieran a vivir aquí. Ay, mamá, ¿en serio vas a ponerte difícil ahora? Ya tenemos todo listo. Ya hablamos con el dueño del departamento. Los niños ya saben que nos mudamos. Y ahora sales con que no quieres. Difícil, como si defender mi derecho a decidir sobre mi propia casa fuera un berrinche de una mujer mayor. Como si mis sentimientos fueran un estorbo molesto en sus planes perfectos. Héctor, siéntate. Vamos a hablar como adultos. No tengo tiempo para hablar. Mañana trabajo temprano,
y el sábado es el día de la mudanza. Solo necesito que cooperes. No voy a cooperar con algo que nunca acepté. Se quedó parado en medio de la sala, mirándome como si me hubiera vuelto loca, como si una mujer de 70 años no tuviera derecho a cambiar de opinión ni a defender sus propios intereses. ¿Qué te pasa? Antes nunca eras tan egoísta. ¿Egoísta? Ahí estaba la palabra que siempre usaba cuando yo no hacía lo que él quería. Como si cuidarme fuera un defecto de carácter. Egoísta por no querer que invadieran mi casa. Egoísta por querer conservar mi paz y mi tranquilidad. Vives sola en una casa de 3 recámaras. Nosotros estamos apretados en un departamento chiquito. Cualquier madre normal estaría feliz de ayudar a su hijo. Cualquier madre normal. Otra táctica de manipulación. Como si existiera un manual sobre cómo debe comportarse una madre. Como si yo estuviera fallando a mis obligaciones. Como si ser madre significara sacrificar mi bienestar hasta el día en que me muriera. Héctor, ¿tienes idea de cuánto me costó comprar esta casa? Sí, ya sé que trabajaste muy duro. Pero, ¿de qué sirve tener una casa grande si no la compartes con tu familia? Sirve para poder vivir en paz, después de 70 años, dándolo todo por los demás. Esa respuesta lo descolocó. No esperaba que yo fuera tan directa, que pusiera mis necesidades antes que las suyas. Esperaba lágrimas, súplicas, culpa. No esperaba determinación. Mamá, nosotros somos tu familia. La familia se supone que se ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, Héctor? La pregunta lo dejó mudo. Se quedó ahí, buscando en su memoria algún momento reciente en el que hubiera hecho algo por mí sin que yo se lo pidiera. No pudo encontrar ninguno, porque no existía. Yo vengo seguido a verte. Vienes cuando necesitas algo, cuando tienes problemas de dinero, cuando necesitas que cuide a los niños, cuando quieres que cocine para alguna reunión. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo para preguntarme cómo estaba? No respondió, porque sabía que yo tenía razón. Nuestras visitas siempre tenían una agenda. Siempre había algo que él necesitaba de mí. Además, continué, si de verdad fuéramos familia, como dices, me habrías preguntado mi opinión antes de tomar esta decisión. Pero pensé que estarías de acuerdo. Siempre has estado ahí para nosotros. Exactamente. Siempre he estado ahí. Siempre he dicho que sí. Siempre he puesto tus necesidades antes que las mías. ¿No crees que ya es hora de que alguien piense en Renata Gómez? Vio algo distinto en mis ojos. Algo que no había visto antes. Una firmeza que no esperaba encontrar. Una mujer que ya no podía ser manipulada con culpa ni chantaje emocional. Pero mamá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos el departamento. Ese es tu problema. Yo no tomé esa decisión. No puedes ser tan cruel. Cruel. Otra palabra cargada de manipulación. Como si defenderme fuera crueldad. Como si poner límites fuera maldad. ¿Sabes qué es cruel, Héctor? Llegar a la casa de tu madre y decirle que otras personas van a vivir ahí sin preguntarle si está de acuerdo. Eso es cruel. Finalmente, se sentó en el sillón, pero no para hablar. Se sentó porque necesitaba pensar cómo resolver el problema que él mismo había creado. Marta está llorando. Los niños ya empacaron sus juguetes. Olivia ya vendió algunos de sus muebles. Cada frase era un intento de hacerme sentir culpable. Cada detalle era presión emocional para que cediera. Pero ya no funcionaba conmigo. Todo eso pasó porque tomaste decisiones basadas en algo que nunca confirmaste conmigo. ¿De verdad no nos vas a dejar venir? No van a venir. La respuesta fue firme, definitiva. No había espacio para negociar, ni para suplicar. Por primera vez en mi vida, había puesto un límite claro a mi hijo. Se levantó furioso, caminando por la sala como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. Estaba desesperado porque su plan perfecto se había venido abajo. ¿Y si pagamos renta? ¿Y si aportamos para todos los gastos? No. ¿Y si es solo temporal? ¿Solo mientras encontramos algo? No. ¿Y si prometemos no molestarte, respetar tu espacio? No. Cada no era como una puñalada a su orgullo. No estaba acostumbrado a que las mujeres le dijeran que no, y menos su madre. No entiendo qué te pasa. Antes no eras así. Antes era una mujer que no sabía lo que valía. Ahora soy una mujer que sí lo sabe. Se fue dando un portazo, gritando que yo era egoísta,
que no podía creer que su propia madre fuera tan insensible. Se fue prometiendo que volvería para hacerme entrar en razón, pero ya era demasiado tarde. Renata Gómez había tomado una decisión y no había marcha atrás. Esa noche me fui a dormir sintiéndome tranquila por primera vez en días. Había enfrentado a Héctor y había ganado. Había puesto límites y los había defendido. Me había defendido a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era nerviosismo, no era miedo, era emoción. Por primera vez en años, sentía que tenía el control total de mis decisiones, y eso me daba una energía que no había sentido en mucho tiempo. Después de mi rutina matutina, llamé a Sandra. ¿Lista para el día más importante?, preguntó con esa complicidad que solo tienen las verdaderas amigas. Más que lista. Pásame a recoger en 1 hora. El plan que llevaba meses preparando por fin iba a ejecutarse. No era algo improvisado. No era una reacción emocional. Era una decisión estratégica que había considerado desde que Héctor empezó a insinuar que mi casa era demasiado grande para una sola persona. Sandra llegó puntual en su sedán blanco, el mismo coche que su hijo también le había sugerido vender porque ya estaba grande para manejar. Al igual que yo, había ignorado por completo esa sugerencia absurda. ¿Nerviosa?, me preguntó cuando subí al coche. Para nada. Al contrario, me siento más segura que nunca. Nuestro primer destino fue el banco. Durante años había ahorrado en una cuenta que Héctor no conocía, una cuenta en la que depositaba dinero cada mes desde que me jubilé. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para lo que tenía planeado. Buenos días, señora Gómez, nos saludó la gerente al llegar. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer una transferencia. Una transferencia grande. La mujer revisó mi cuenta en la computadora y asintió. Durante los últimos 5 años había sido muy disciplinada con mis ahorros. Vivía de mi pensión y guardaba todo lo que ganaba cosiendo ropa para las señoras del vecindario. ¿Cuánto necesita transferir? Le dije la cantidad exacta. La gerente levantó una ceja, sorprendida, pero no hizo ninguna pregunta. Era mi dinero, mi decisión. ¿Está completamente segura de esta operación, señora Gómez? Completamente segura. Sandra me apretó la mano mientras esperábamos a que se procesara la transferencia. Ella sabía lo que ese paso significaba para mí. Sabía que no había marcha atrás. Muy bien, señora Gómez. Su transferencia ha sido procesada con éxito. Salimos del banco y nos dirigimos directamente a nuestra segunda parada, la inmobiliaria. El señor Ramón Figueroa, un hombre de poco más de 50 años que me había estado ayudando durante las últimas semanas, nos recibió con una sonrisa. Señora Gómez, ¿cómo está? ¿Lista para firmar? Más que lista, señor Fields. Me senté frente a su escritorio mientras preparaba toda la documentación. Sandra se quedó a mi lado, siendo testigo de uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Está absolutamente segura de esta decisión?, preguntó. Una vez que firmemos, no hay forma de cancelar la operación. Señor Fields, tengo 70 años. He tomado muy pocas decisiones verdaderamente importantes en mi vida porque siempre estuve pensando en los demás. Esta es mi decisión, y estoy completamente segura. Firmé cada documento con mano firme. Mi nombre, Renata Gómez, aparecía en cada página como la única responsable de esa operación. No había copropietarios, ni avales, ni nadie más involucrado. Todo era mío. Perfecto. Tendrá las llaves de su nueva propiedad en 24 horas. ¿Nueva propiedad? Las palabras sonaron como música para mis oídos. Un lugar que nadie conocía, que nadie podía reclamar, que era completamente mío. ¿Y la otra operación?, pregunté. También está en proceso. Los compradores están muy entusiasmados. Es una casa hermosa en una excelente ubicación. No tuvimos ningún problema en encontrar interesados. Sandra me miró con admiración. Sabía lo difícil que había sido tomar esa decisión, lo valiente que era hacer algo así a los 70 años. Salimos de la inmobiliaria y fuimos a un buen restaurante del centro a comer. Necesitaba celebrar. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo especial para mí. Renata, ¿cómo te sientes? Me siento libre. Sandra,
Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Mientras comíamos, repasamos cada detalle del plan. Todo estaba calculado, todo estaba planeado. No había espacio para la improvisación ni para dar marcha atrás. ¿Y si Héctor se pone realmente agresivo cuando se entere? Que se ponga todo lo agresivo que quiera. Ya no es mi problema. Esa respuesta me sorprendió, incluso a mí. Durante años había vivido preocupada por las reacciones de mis hijos, tratando de evitar conflictos, sacrificando mi propia paz para mantener la armonía familiar. Pero ya no. ¿Cuándo se los vas a decir? Mañana, cuando lleguen con todas sus cosas. Sandra sonrió. Sabía que iba a ser un momento memorable, un momento en el que Renata Gómez por fin les mostraría de qué estaba hecha. Después de comer, fuimos a mi casa para que pudiera empacar algunas cosas importantes. No mucho, solo lo esencial. La ropa que más me gustaba, mis documentos, algunas fotos de mis nietos, mis joyas, mi máquina de coser. ¿No te da tristeza dejar esta casa?, me preguntó Sandra mientras doblaba mis vestidos favoritos. Esta casa fue mi sueño durante 40 años. Pero ahora que la tengo, me doy cuenta de que el sueño no era la casa. Entonces, el sueño era tener un lugar propio, donde nadie pudiera decidir por mí. Exactamente. La casa había sido el símbolo de mi independencia, pero no era la independencia en sí. La independencia era la capacidad de decidir, de elegir, de decir que no cuando fuera necesario. Mientras empacaba, sonó mi teléfono. Era Héctor. Mamá, tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. No, tenemos que hablar. En serio. Ven para acá o voy yo para allá. No hay nada más de qué hablar, Héctor. Mamá, por favor, los niños están llorando. Marta no durmió en toda la noche. Olivia ya vendió sus muebles. No puedes hacernos esto. Hacérselos a ellos. Como si yo fuera responsable del problema que ellos mismos habían creado con sus decisiones unilaterales. Héctor, lo que ustedes hagan con sus vidas no es mi responsabilidad. Eres mi madre. Las madres se supone que ayudan a sus hijos. Y lo hice durante 45 años. Ya cumplí con mi parte. Colgué el teléfono. No tenía sentido seguir una conversación que solo daba vueltas en círculos. Héctor todavía creía que podía manipularme con culpa, pero esa Renata ya no existía. Sandra me ayudó a llevar las cajas a su coche. No eran muchas cosas, pero sí las importantes. El resto se quedaría con la casa. ¿Dónde vamos a guardar todo esto? En tu casa. Si no te molesta, solo por esta noche. Claro que no me molesta. Me encanta ser parte de tu revolución. Revolución. Qué palabra tan perfecta. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Revolucionando mi propia vida. Esa noche cené en casa de Sandra. Cocinamos juntas, vimos una película, hablamos de nuestros planes para las próximas semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupada por lo que los demás necesitaban de mí. Mañana va a ser un día muy interesante, me dijo Sandra antes de irnos a dormir. Mañana va a ser el primer día del resto de mi vida. Y tenía razón. El sábado llegó con un sol brillante que parecía iluminar el camino hacia mi nueva vida. Me levanté temprano, me arreglé con especial cuidado y regresé a mi casa para esperar el espectáculo que estaba a punto de comenzar. A las 9 de la mañana llegó el primer camión de mudanza. Héctor venía manejando, seguido por Marta en su coche con los niños y Olivia. Detrás de ellos venía otro vehículo, con más familiares, que habían ido a ayudar con la mudanza. Los vi bajar con la energía de quien está seguro de que todo va a salir según el plan. Héctor empezó a dar instrucciones a los cargadores como si fuera el dueño de la casa. Marta organizaba las cajas por prioridad. Los niños corrían emocionados hacia la puerta. Yo salí a recibirlos con una calma que incluso a mí me sorprendió. No había nervios ni dudas, solo una tranquilidad profunda de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. «Buenos días», dije desde la entrada de la casa. «Buenos días, mamá. Ya llegamos. Los muchachos van a empezar a bajar las cosas. ¿Puedes abrir bien la puerta para que quepa todo?» «No va a ser necesario, Héctor». Se quedó paralizado. Los cargadores se quedaron esperando instrucciones. Marta levantó la vista de las cajas que estaba acomodando. «¿Cómo que no va a ser necesario? No van a meter nada a esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se quedaron inmóviles,
procesando lo que acababa de decir. Fue como si hubiera detonado una bomba en medio de su operación perfectamente planeada. «Mamá, ¿de qué estás hablando? El camión ya está aquí. Trajimos todas nuestras cosas y se las van a llevar de regreso». Héctor se acercó a mí con esa cara que ponía cuando creía que podía intimidarme. Pero yo ya no era la misma mujer. «Estás loca. ¿Sabes cuánto nos costó el camión? ¿Todo lo que tuvimos que hacer para organizar esto? Ese no es mi problema, Héctor. Yo nunca te pedí que organizaras nada». Marta se acercó con los niños tomados de la mano. Leo y Camila me miraban confundidos, sin entender por qué su abuela no los dejaba entrar a lo que se suponía que sería su nueva casa. «Mamá, ¿qué está pasando? Los niños quieren ver sus cuartos». «No hay cuartos para ustedes aquí, Marta». Olivia, que había permanecido en silencio dentro del coche hasta ese momento, bajó apoyándose en su bastón. Era una mujer de 75 años, delgada y frágil, que evidentemente no entendía lo que estaba pasando. «¿Dónde está mi cuarto?», preguntó con voz débil. «Aquí no hay cuarto para usted, señora», respondí con respeto, pero con firmeza. Fue como si hubiera abofeteado a toda la familia. Héctor se puso rojo de coraje. Marta empezó a llorar. Los niños se abrazaron a su madre, asustados. «Mamá, no puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Ese es un problema que ustedes crearon cuando tomaron decisiones sin consultarme. Pero somos tu familia. Una familia que no me respeta no es familia. Son personas que me usan». Los cargadores seguían de pie junto al camión, esperando órdenes. La situación se estaba volviendo incómoda para todos. «Señor», preguntó uno de ellos a Héctor, «¿bajamos las cosas o no?». «Claro que las bajan. Es mi madre. Se le va a pasar su berrinche». «No se me va a pasar nada», dije, dirigiéndome directamente a los trabajadores. «Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca, y yo decido quién entra. Ustedes no van a bajar nada». Uno de los cargadores, un hombre mayor que evidentemente ya había visto situaciones familiares similares, asintió con comprensión. «Lo sentimos, señor. Pero si la señora dice que es su casa y no quiere que descarguemos, no podemos hacer nada». Héctor perdió completamente el control. Empezó a gritar que yo estaba loca, que no podía creer que su propia madre fuera tan cruel que iba a demostrar que yo no estaba en mis cabales. «Voy a hablar con un abogado. Voy a demostrar que estás senil y que no puedes tomar decisiones». «Perfecto, Héctor. Hazlo. Mientras tanto, saca tu camión de mi cochera». Marta se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, cargando a Camila, que ya había empezado a llorar. «Mamá, por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa. ¿Dónde vamos a dormir esta noche?». Era el último intento de manipulación emocional, usando a los niños como escudo, como si yo fuera responsable de las decisiones irresponsables de sus padres. «Los niños no tienen la culpa, pero yo tampoco. Sus padres debieron pensar en ellos antes de tomar decisiones sin un plan alterno». «No puedes ser tan despiadada», gritó Héctor. «¿Despiadada? ¿Sabes qué es despiadado, Héctor? Llegar a casa de tu madre y decirle que otras personas van a vivir ahí sin preguntarle si está de acuerdo. Eso es despiadado». La discusión estaba llamando la atención de los vecinos. Doña Carmen, la de al lado, había salido a regar sus plantas, pero era evidente que estaba escuchando todo. Don Julio se asomaba por la ventana sin ocultar su curiosidad. «Mamá, por favor, vamos a hablar adentro. Estás haciendo un escándalo». «No hay nada que hablar adentro porque ustedes no van a entrar». En ese momento, llegó Sandra en su coche. Había planeado venir para darme apoyo moral en ese momento tan difícil. Bajó del auto y caminó hacia nosotros con la dignidad que caracterizaba a las mujeres de nuestra generación. «Buenos días, Renata. ¿Todo está bien?» «Todo está perfectamente bien, Sandra. Ya se iban». Héctor la miró con desprecio. Siempre había pensado que mis amigas me metían ideas raras en la cabeza, como si yo no fuera capaz de pensar por mí misma. «Tú también tienes la culpa de esto», le dijo a Sandra. «Seguro tú le metiste estas ideas locas en la cabeza». «Joven», respondió Sandra con una calma impresionante. «Su madre no necesita que nadie le meta ideas en la cabeza. Es una mujer inteligente que sabe perfectamente lo que está haciendo». «Esto no se queda así», gritó Héctor, mientras llevaba a su familia de regreso a los coches. «Voy a volver con un abogado.
Voy a demostrar que no estás en tus cabales. Cuando regreses con tu abogado, le grité mientras se alejaba. Asegúrate de traer también los documentos que prueben que esta casa es tuya, porque yo tengo todos los míos. Se fueron tal como habían llegado, pero con las cajas todavía arriba del camión y con una humillación que nunca antes habían experimentado. Se fueron sabiendo que Renata Gómez ya no era la mujer que creían conocer. Cuando el último coche desapareció en la esquina, Sandra me abrazó. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, Sandra. Por primera vez en 70 años me sentía completamente libre. Y era verdad. Me había enfrentado a mi familia. Había puesto límites. Había defendido mis derechos. Había demostrado que Renata Gómez era mucho más fuerte de lo que todos pensaban. Pero eso apenas era el comienzo. Lo mejor aún estaba por venir. Durante toda la tarde del sábado, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Héctor, mensajes de Marta, incluso llamadas de parientes de los que ni siquiera sabía que tenían mi número. Todos con el mismo objetivo: hacerme cambiar de opinión. La primera llamada fue de mi hermana Tina, que vive en otro estado y que, evidentemente, había recibido una versión muy distorsionada de los hechos. Renata, ¿es verdad que corriste a Héctor y a su familia? ¿Qué te pasa? Ese muchacho está desesperado. Tina, yo no corrí a nadie. Simplemente no permití que entraran a mi casa sin mi consentimiento. Pero es tu hijo, Renata. Los hijos siempre pueden contar con sus madres. Los hijos pueden contar con sus madres, pero no pueden decidir por ellas. Mi hermana no lo entendía. Para ella, como para muchas mujeres de nuestra generación, ser madre significaba estar eternamente disponible para resolver los problemas de los hijos, sin importar el costo personal. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a dormir los niños esta noche? Eso es algo que Héctor tiene que resolver. Él creó este problema. Renata, no seas tan dura. Ayúdalos, aunque sea solo por un tiempo. No, Tina. Ya ayudé suficiente durante 45 años. Colgué y apagué el teléfono. No tenía sentido escuchar los mismos argumentos una y otra vez. Toda la familia había decidido que yo era la villana de la historia, la madre cruel que había abandonado a su hijo en su momento de necesidad. Sandra se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntas, vimos televisión, hablamos de todo menos del drama familiar. Necesitaba normalidad. Necesitaba recordar que había un mundo más allá de los problemas de Héctor. Pero a las 7 de la tarde, todo cambió. Volvieron a llegar, pero esta vez no venían solos. Héctor trajo a Juan Chávez, su padrino, un hombre de 60 años que siempre había actuado como mediador en los conflictos familiares. Buenas noches. Renata me saludó, Juan, con esa voz deliberada que usaba cuando quería sonar sabio. ¿Podemos pasar a hablar? Buenas noches, Juan. Claro, pasen. Entraron a mi sala, como si se tratara de una negociación diplomática. Juan se sentó en el sillón principal. Héctor permaneció de pie, claramente molesto, pero tratando de controlarse frente a su padrino. Renata, Héctor me contó lo que pasó. Creo que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido, Juan. Héctor decidió que su familia iba a vivir en mi casa sin consultarme. Yo decidí que no lo harían. Pero Renata, entiende la situación. El muchacho está desesperado. Ya no tiene el departamento. Ya gastó dinero en el camión de mudanza. Los niños no tienen dónde dormir. Todas esas son consecuencias de decisiones que él tomó sin consultarme. Juan suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Era la misma actitud condescendiente que había visto toda mi vida. Hombres mayores tratando de explicarle a una mujer cuál era su deber. Renata, sé que te sientes ofendida porque no te preguntaron, pero ahora hay que pensar en soluciones prácticas. La solución práctica es que encuentren otro lugar donde vivir, y mientras tanto los vas a dejar en la calle. Yo no los estoy dejando en ningún lado. Ellos se pusieron en esta situación. Héctor ya no pudo contenerse y explotó. Ya basta. No puedes ser tan egoísta. Somos tu familia. Héctor lo interrumpió Juan. Déjame hablar con tu madre. Se volvió hacia mí con esa condescendencia que tanto detestaba. Renata, entiendo que estés molesta, pero piensa en los niños. Piensa en Olivia, que es una mujer mayor que necesita cuidados.
¿De verdad vas a dejarlos dormir en el coche? La manipulación emocional ahora venía de alguien con más experiencia, alguien que sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpa. Juan, ni los niños ni Olivia están durmiendo en el coche. Están en casa de los padres de Marta. Héctor está exagerando la situación para hacerme sentir mal. Se quedó en silencio. No esperaba que yo estuviera tan bien informada sobre la situación real. Además, continué. Si de verdad estuvieran tan preocupados por los niños y por Olivia, habrían planeado mejor antes de tomar decisiones irreversibles. Renata, no seas rencorosa. El muchacho se equivocó, pero ahora está arrepentido. Miré a Héctor. No había ni rastro de arrepentimiento en su rostro, solo frustración porque sus planes no habían funcionado. ¿Estás arrepentido, Héctor? ¿Te arrepientes de no haberme consultado? Mamá, yo pensé que ibas a estar de acuerdo. Esa no es la pregunta. Te pregunto si te arrepientes de no haberme consultado. Se quedó callado. No podía admitir que se había equivocado, porque eso significaría aceptar que yo tenía derechos que él había ignorado. El problema no es si pensaste que yo estaría de acuerdo, dije. El problema es que tomaste una decisión sobre mi vida sin incluirme en la conversación. Juan intentó otra estrategia. Renata, ¿qué necesitas para reconsiderar? ¿Quieres que paguen renta? ¿Quieres poner reglas específicas? No quiero nada, Juan. Solo quiero que respeten mi decisión. ¿Y cuál es tu decisión final? Que no van a vivir en mi casa. Héctor se levantó furioso. Está bien, ya entendí. Prefieres vivir sola en tu casa grande que ayudar a tu propia familia. Prefiero vivir con dignidad a ser una esclava en mi propia casa. Nadie iba a hacerte una esclava. No. ¿Quién iba a cocinar para 5 personas más? ¿Quién iba a limpiar después de ustedes? ¿Quién iba a cuidar a Olivia cuando se enfermara? ¿Quién iba a pagar la luz, el agua y el gas que consumirían 5 personas más? No respondió, porque sabía perfectamente que la respuesta era yo. Renata Gómez iba a cargar con todo el peso mientras ellos arreglaban sus vidas. Además, añadí, si de verdad fuera algo temporal, como dices, podrían rentar un lugar pequeño por unos meses. Pero sabemos que no es temporal. Sabemos que una vez que entraran aquí, nunca se irían. Juan se dio cuenta de que había perdido. No había ningún argumento que pudiera usar para convencerme, porque todos mis puntos eran válidos. Renata, espero que no te arrepientas de esta decisión. Me he arrepentido durante años de no tomar decisiones. No me voy a arrepentir de empezar a hacerlo ahora. Se fueron más tranquilos de lo que habían llegado. Juan, acostumbrado a resolver conflictos familiares con su sabiduría patriarcal, había sido derrotado por una mujer de 70 años que simplemente sabía lo que valía. Héctor se fue sin despedirse, pero antes de salir, me gritó desde la puerta: no olvides que algún día vas a estar vieja y enferma, y vas a necesitar que alguien te cuide. Cuando llegue ese día, respondí sin perder la calma: contrataré a alguien que me cuide con respeto, no a alguien que me vea como una carga. Esa noche, después de que Sandra se fue, me senté en la sala y sentí una paz que no había experimentado en años. Había resistido todos los intentos de manipulación. Me había mantenido firme a pesar de la presión familiar. Renata Gómez había ganado la batalla más importante de su vida, pero la guerra aún no había terminado. El domingo desayuné temprano porque tenía una cita importante. A las 10 de la mañana llegó el señor Ramón Figueroa con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que de inmediato me tranquilizó. Buenos días, señora Gómez. Vengo a entregarle las llaves de su nueva propiedad. Las llaves. Por fin tenía en mis manos las llaves de mi nueva vida. Una casa más pequeña, pero moderna, en un fraccionamiento tranquilo donde nadie me conocía, donde nadie tenía expectativas sobre lo que Renata Gómez debía o no debía hacer. Y aquí están los documentos de la venta de esta propiedad. Todo salió perfectamente, señora. Los compradores están muy contentos. Ya depositaron el monto completo. Firmé los últimos papeles con una mezcla de nostalgia y emoción. Esa casa había sido mi sueño durante 40 años, pero ahora se había convertido en un campo de batalla. Era momento de dejarla ir. ¿Cuándo necesita entregar la propiedad? Hoy, si es posible. Los compradores quieren mudarse esta misma semana.
Perfecto. No había tiempo para arrepentimientos ni dudas. Sandra llegó con su coche justo cuando el abogado se retiraba. Habíamos quedado de recoger mis cosas y mudarme oficialmente a mi nueva vida. ¿Lista para el gran cambio?, me preguntó mientras cargábamos las últimas cajas. Más que lista, Sandra. Siento que estoy empezando una nueva vida. Mientras subíamos mis pertenencias al coche, doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó. Había sido una vecina buena, respetuosa y discreta, pero era evidente que sentía curiosidad por todo lo ocurrido. Renata, ¿es verdad que te vas? Sí, Carmen. Me mudo hoy. ¿Y todo esto fue por la pelea con Héctor? No fue una pelea, Carmen. Fue mi decisión. Me miró con esa expresión que conocía bien, la de alguien que no entiende cómo una madre puede elegir su propio bienestar por encima de las necesidades de sus hijos. ¿No te duele dejar la casa donde viviste tantos años? Me duele más haber pasado tantos años sin vivir de verdad. No entendió mi respuesta, pero me deseó suerte y se despidió con esa formalidad que usan las personas cuando no aprueban tus decisiones, pero no se atreven a decirlo de frente. Estábamos terminando de cargar cuando Héctor llegó. Venía solo, sin Marta ni los niños, con un rostro que mezclaba enojo y desesperación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás cargando tus cosas? Me estoy mudando. Héctor, ¿mudándote a dónde? A mi nueva casa. Se quedó parado en la banqueta como si hubiera recibido un golpe físico. No lo esperaba. Pensaba que después de unos días de mi berrinche, cedería y abriría las puertas de la casa para ellos. ¿Compraste otra casa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Héctor. El dinero que ahorré durante años. Y esta casa, la vendí. El impacto fue inmediato. Se puso pálido, empezó a temblar y tuvo que apoyarse en el coche para no caerse. Vendiste la casa. Vendiste nuestra casa. Vendí mi casa, Héctor. Nunca fue nuestra, pero era la casa de la familia. Ahí íbamos a criar a los nietos. Era nuestra herencia. Ahí estaba la verdad. No le importaba mi bienestar. No le preocupaba mi felicidad. Le dolía perder la herencia que ya daba por segura. Tu herencia es la educación que te di, los valores que te enseñé, las oportunidades que te di para que te convirtieras en un hombre. Yo compré esta casa para mí. Mamá, no puedes hacer esto. Deshaz la venta. Habla con los compradores. Ya es demasiado tarde, Héctor. Los documentos están firmados. El dinero está en el banco. Se sentó en la banqueta y empezó a llorar como un niño. No lloraba por mí. No lloraba por nuestra relación. Lloraba por el dinero que había perdido, por la casa que ya no iba a heredar. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a dormir mis hijos? Eso es algo que tú tienes que resolver como cualquier otro hombre adulto. Sandra cerró la cajuela y me hizo una señal de que ya era hora de irnos. No había nada más que hacer ahí. Héctor, me voy. Espero que algún día entiendas que lo que hice no fue para lastimarte, sino para respetarme. No puedes irte así. Soy tu hijo, precisamente porque eres mi hijo. Espero que algún día aprendas a valorar a las mujeres de tu vida en lugar de usarlas. Subí al coche de Sandra sin mirar atrás. En el retrovisor vi a Héctor correr detrás del auto, gritándome que regresara, que no podía hacerle esto, pero ya estaba hecho. Renata Gómez había cerrado un capítulo de su vida y estaba abriendo uno completamente nuevo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Sandra mientras avanzábamos hacia mi nueva casa. Me siento renacida. La casa nueva era perfecta, más pequeña que la anterior, pero con todo lo que necesitaba. 2 recámaras, una para mí y otra para visitas. Una sala acogedora, una cocina moderna, un jardín pequeño pero bonito. Es hermosa, Renata. Vas a ser muy feliz aquí. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio completamente mío, sin ataduras, sin obligaciones hacia nadie más. Esa tarde, mientras acomodaba mis cosas en mi nuevo hogar, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Renata Gómez? Sí, ella habla. Le habla el licenciado Héctor Torres. Represento a su hijo, Héctor Gómez. Mi cliente quiere impugnar la venta de la propiedad ubicada en la calle Bugambilias. Así que Héctor había cumplido su amenaza.
Había contratado a un abogado para intentar quitarme el derecho de vender mi propia casa. Licenciado, esa propiedad era mía. Tengo todos los documentos para comprobarlo. Lo entiendo, señora. Tal vez podríamos reunirnos para hablar de una posible solución. No hay nada que discutir. Licenciado, ejercí mi derecho legal de vender una propiedad que era completamente mía. Señora, mi cliente alega que la venta se realizó en un estado de angustia emocional y sin considerar los derechos familiares. No pude evitar reírme. Héctor estaba intentando demostrar que yo estaba loca o que la familia tenía derechos sobre mi propiedad. Licenciado, tengo 70 años. No tengo demencia. Conservo todas mis facultades mentales y la propiedad estaba únicamente a mi nombre. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esa casa. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo para hablar de una compensación? No hay nada que discutir. Buen día. Colgué y me senté en mi nuevo sillón a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Héctor no iba a rendirse fácilmente. Seguiría presionando, amenazando, intentando hacerme sentir culpa, pero ya no me importaba. Renata Gómez había tomado la decisión más importante de su vida y no había marcha atrás. 3 meses después de mudarme a mi nueva casa, mi vida había cambiado por completo. Me despertaba cada mañana sin el peso de las expectativas de los demás, sin la presión de tener que complacer a nadie. Mi rutina matutina seguía siendo la misma. Un desayuno tranquilo, mirando mi pequeño jardín, revisando los mensajes del grupo de WhatsApp con mis amigas. Pero ahora todo tenía un sabor distinto. Era el sabor de la verdadera libertad. Sandra venía a visitarme todos los martes y jueves. Habíamos formado una hermandad de mujeres maduras que se apoyaban entre sí. También había conocido a mis nuevas vecinas. Claudia Fernández, una viuda de 72 años que daba clases de tejido, y Ofelia Chávez, una mujer de 68 años que había abierto un pequeño negocio de repostería desde su casa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí?, le dije a Sandra mientras tomábamos café en mi nueva cocina. ¿Qué? Que aquí nadie me conoce como la mamá de Héctor ni como la suegra de Marta. Aquí simplemente soy Renata Gómez. Mi nueva identidad había florecido de formas que no esperaba. Me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario. Redescubrí mi pasión por la costura, pero ahora creando cosas para mí. Aprendí a usar mejor mi celular e incluso abrí una cuenta de Instagram donde subía fotos de mis proyectos. El dinero de la venta de mi antigua casa no solo me permitió comprar la nueva propiedad, sino también tener un colchón financiero que me daba tranquilidad. Por primera vez en mi vida, no dependía económicamente de nadie, y esa sensación era embriagadora. ¿Has sabido algo de Héctor?, me preguntó Sandra. Su abogado me llamó un par de veces más, pero ya no contesto. Tina me dijo que por fin encontraron un departamento más grande para rentar. La vida había seguido su curso para todos. Héctor había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones impulsivas, pero finalmente había resuelto su situación de vivienda sin necesidad de invadir la casa de su madre. ¿No los extrañas? Era una pregunta que yo misma me hacía a menudo. ¿Extrañaba a mi familia? ¿Extrañaba el ruido de los niños, las conversaciones en la mesa, la sensación de ser necesaria? Extraño la idea que tenía de ellos, respondí después de pensarlo. Extraño la ilusión de que me valoraban, pero no extraño sentirme usada. Era la verdad más honesta que podía dar. Durante años había confundido ser útil con ser amada, ser necesaria con ser respetada. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas de mi jardín, sonó el timbre. Eran Leo, mi nieto de 8 años, y Camila, mi nieta de 6 años. Venían solos, lo cual me sorprendió. ¡Abuela!, gritó Leo, corriendo hacia mí. «Hola, mis amores. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están sus papás? Papá nos trajo». «Pero se quedó en el coche», explicó Camila. «Nos dijo que te dijéramos que te extraña mucho». Manipulación emocional usando a los niños. Héctor había llegado a ese nivel de desesperación. «¿Y ustedes me extrañan a mí?», pregunté, agachándome a su altura. «Sí, abuela. ¿Por qué ya no vives en la casa grande?». «Porque compré una casa más bonita, donde puedo ser más feliz. ¿La podemos ver?». «Claro que sí». Los dejé pasar y les mostré cada rincón de mi nuevo hogar.
Sus ojos se iluminaron cuando vieron mi cuarto de costura perfectamente ordenado, con telas de colores y mi máquina lista. Está muy bonito. ¿Nos puedes enseñar a coser? Claro. Cuando sus papás me den permiso, pueden venir los fines de semana y les enseño. Jugamos durante 1 hora. Les hice sus galletas favoritas. Vimos caricaturas. Nos tomamos selfies que subí a mi Instagram. Eran momentos genuinos, sin presión, sin una agenda oculta. Cuando sonó mi teléfono, supe que era Héctor, preguntando por los niños. Mamá, ¿los niños están ahí? Sí, están aquí. Muy felices, por cierto. Podemos pasar por ellos. Pueden venir, pero solo para recogerlos. No voy a discutir contigo frente a ellos. 10 minutos después, Héctor y Marta llegaron. Se veían distintos, más cansados, más serios. La presión económica de sostener a una familia sin apoyo externo se notaba claramente en sus rostros. Hola. Mamá, me saludó Héctor con una voz más suave que la última vez. Hola, Héctor. Los niños se habían portado muy bien. Marta apenas me saludó. Seguía resentida por todo lo que había pasado, probablemente culpándome de las dificultades que habían enfrentado. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Ya te dije que no voy a discutir nada frente a los niños. No es para discutir. Solo quiero pedirte perdón. Definitivamente no me lo esperaba. Héctor, mi hijo orgulloso y terco, me estaba pidiendo disculpas. Niños, vayan a jugar un ratito al jardín. Cuando salieron, Héctor se sentó en mi nuevo sillón y respiró hondo. Mamá, estos últimos meses han sido muy difíciles. No solo por el dinero, sino porque me di cuenta de que nunca te pregunté qué era lo que tú querías. ¿Y ahora lo entiendes? Sí. Ahora entiendo que tomé decisiones sobre tu vida sin considerar tus sentimientos. Y por eso te pido perdón. Era un avance. No era una disculpa completa, no mencionó la falta de respeto, la manipulación ni las amenazas legales, pero era un primer paso. ¿Y qué esperas de mí, Héctor? No espero nada, mamá. Solo quería que supieras que estuve mal. Marta permanecía en silencio, pero vi algo en su mirada que podía ser comprensión. Tal vez ella también había entendido que las madres no son recursos ilimitados para resolver los problemas de otros. Héctor, no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Pero ya no voy a ser la mujer que dice que sí a todo sin que nadie le pregunte cómo se siente. Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? ¿O solo me estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Pensó antes de responder. Eso me dio esperanza. Por primera vez, estaba reflexionando de verdad sobre mis palabras. Creo que lo entiendo. Y creo que me da miedo aceptar que mi mamá tiene derecho a vivir su propia vida. Fue la declaración más honesta que le había escuchado en años. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Pueden quedarse los fines de semana si necesitan tiempo para ustedes. Pero vendrán como invitados queridos, no como una obligación mía. Y solo con una condición: que me respeten como respetarían a cualquier persona que los esté ayudando. Asintió con una humildad que no le veía desde que era niño. Cuando se fueron, me quedé en la sala mirando las fotos que había tomado con mis nietos. Eran hermosos, inocentes, llenos de vida. No era su culpa que sus padres hubieran tomado las decisiones que tomaron, pero ahora la relación iba a ser bajo mis términos. Ya no iba a ser la abuela que decía que sí a todo por miedo a perder el cariño de sus nietos. Iba a ser la abuela que los amaba lo suficiente como para enseñarles que las mujeres mayores también merecen respeto. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo de mi nuevo cuarto. Vi a una mujer de 70 años que había aprendido a valorarse. Vi a Renata Gómez, libre y dueña de sus propias decisiones. Me acosté sabiendo que al día siguiente despertaría en mi casa, con mi horario, con mis planes, con mi vida. Por fin, después de tantos años, yo era quien decidía a quién cuidar. Y la primera persona que había decidido cuidar era a mí misma. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar mi historia aquí, en Bóveda Historias de las Abuelas. Si algo de lo que viví tocó tu corazón, te invito a darle like y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando hoy?